Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto, soy Hugo Garizurieta y le doy la más cordial bienvenida a Expediente 4. Nosotros todo lo investigamos. Estamos listos para llevarle una serie de reportajes especiales realizada por reporteros, camarógrafos y editores de Más Noticias. Así que comenzamos. Los mercados tradicionales en cada ciudad son el ejemplo del inicio de su economía. Y en Jalapa, el mercado Jáuregui tiene mucha historia. Antonio Luna nos presenta el siguiente reportaje. A la llegada de los españoles, Jalapa era solo 4 barrios en su entorno. A las orillas del Macuiltepetl, vestigios del templo hoy en ruinas. Como ruta de paso y de acuerdo a historiadores, se formó como una opción para descansar cuando las diligencias se dirigían de Veracruz a la Ciudad de México. Al crecer el asentamiento, que recibió su cédula real en 1791, creada en su mayoría por españoles, criollos y nativos, según los escritos editados en la Universidad Veracruzana, como el de Historia de Jalapa, siglo XVII, se asienta en uno de los registros históricos del que fuera el convento franciscano, erigido en 1591. Un centro de comercio para dar la bienvenida a los participantes de las ferias que duraban hasta 3 meses. Ahí intercambiaban productos de las haciendas y los cultivos de las rentas. Pasó el tiempo y en 1879 primero fue un espacio ubicado a un costado de lo que fuera la Plaza del Rey, donde se erigía una fuente, y sitio donde se juró la Constitución de Cádiz, explica el historiador Rafael Martínez. Fue entonces que surgieron los mercados. En el siglo XIX, una vez juramentada la Constitución de Cádiz, aquí también cambia de nombre como la Plaza de la Constitución, que fue juramentada en 1812. Y en el transcurso del siglo XIX, este espacio se reconvirtió en un mercado. Vamos a tener 2 mercados ya para a principios del siglo XX, y este es el espacio por excelencia del comercio de Jalapa y su región. El mercado Jáuregui estaba enfocado el Vázquez Velas y el Jáuregui, y ya vamos a tener en 1936 un solo mercado. La oficina de Hacienda Virreinal es lo que hoy es el SAT, ¿no? Que después fue la Comisión Geográfica Exploradora, y ahora nuevamente vuelve a tener su origen de Hacienda. De ahí, el mercado se reconoció como el Jáuregui, adoptando el nombre del español Martín, que donó el espacio en gratitud a Jalapa. Era un espacio que era la mitad de extensión de lo que hoy ocupa. Recuerda José Adrián Sánchez Hernández, tercera generación de locatarios del mercado hasta 1951, hecho pleno de mitos. 1879 fue cuando se inauguró el mercado, pero imagínense, esto se puede decir que fue mucho más atrás cuando se comenzó a comerciar aquí. Entonces, en aquellos tiempos había una persona que se llamaba Martín Jáuregui, era un español, y en agradecimiento de que aquí en Jalapa lo recibieron, o sea, lo acogieron muy bonito aquí. Entonces él, en agradecimiento, decidió donar este terreno. No fue un incendio accidental, fue un incendio provocado. ¿Por qué? Porque según a mí me platicaban los señores antiguitos, como yo aquí crecí, los señores que ya tenían mucha edad aquí, me platicaban que el incendio fue provocado, lo mandaron a quemar, porque en aquellos años quería el gobierno hacer el mercado nuevo, o sea, este mercado. Entonces, como no quisieron los locatarios salirse del mercado, entonces comprende que sí lo mandaron a quemar. El mercado fue reinaugurado en 1959, uniéndolo con el Gonzalo Vázquez Vela. Juntos se hicieron uno, casi a la par de su reconstrucción, el hoy emblemático puente de Jalitic, que los rumores dicen fue hecho con material resultante de los mercados siniestrados.
4 arcadas a medio punto que se unieron a esta parte de Jalapa. En sí, esta central de abastos opera hasta la fecha como el principal proveedor de legumbres, flores, carnes en general, referente en temas esotéricos y en herbolaria. Ahí se han visto cambios, desde la inauguración con delimitaciones de espacio y reglas de trabajo, para permitir el paso de los marchantes que asisten a dejar la despensa o a degustar sus tradicionales platillos. La comida, pues la comida mexicana que nosotros tenemos, como los chilatoles de panza, caldo de res, mole, pipián, todo eso es lo que nosotros aquí preparamos. Todos los días cambio mis guisados, que consisten en pipián, en adobos, en chilatoles, en caldos, en una carne asada o una milanesa. Enchiladas bien ricas, preparadas. ¿Y el sazón qué tal está? Riquísimo, siempre he venido aquí. ¿Sí? Sí, recomendable. Además, sin pretenderlo, es guardián de la primera obra del mural de Norberto Martínez, pintor nacido en Rodríguez Clara, y que plasma en mosaicos de vitricota el comercio, evocando diferentes etapas, desde la época prehispánica. Es un pintor del sur del estado de Veracruz, egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la Veracruzana. Para los años 60 pinta una serie de murales que lamentablemente no lucen, están escondidos, están muy altos, y que el mural que tenemos aquí enfrente es un mural representativo de la ciudad de Jalapa. Tenemos el escudo de armas, tenemos el árbol, el mercado, el comerciante, que emula un poco a Hernán Cortés, ahora que estamos en el 5º centenario de la llegada de Hernán Cortés, el próximo 21 de abril. El mercado hoy, como desde su fundación, está flanqueado por la Comisión Geográfica Exploradora, después cuartel del 21 Batallón de Infantería y hoy oficina de Hacienda Federal, tras algunos años de estar sin uso del lado de la calle del Calvario, hoy Revolución, y el barrio de Jalitic, un referente en Jalapa y su historia. Con la imagen de Mauro Pérez Soto, Luis Guevara, Luis Antonio Ortega, RTV, más noticias. Antiguamente al mercado Jáuregui se le conocía como Vázquez Vela. Los murales que se pueden observar forman parte de la tradición de Jalapa y de sus locatarios. Es momento de hacer una pausa. Les recuerdo que estamos en Expediente 4. Nosotros todo lo investigamos. Continuamos, nos encontramos en uno de los lugares más tradicionales de Jalapa, como lo es el Callejón de Jesús Te Ampare. Pero si de historia hay que platicar, el Hospital Civil es uno de los lugares más emblemáticos de la capital veracruzana. Es así que Antonio Luna nos presenta el siguiente reportaje. Si bien no existen documentos que soporten datos precisos sobre la denominación del Hospital Civil de Jalapa, sí hay registro en los libros Historia de Jalapa, siglo XVII, de Gilberto Bermúdez, el Hospital Civil de Jalapa, de Leonardo Pasquel, y El pasado imaginado, una refutación a la historia tradicional del Hospital Civil de Jalapa, de Héctor Strobel, por mencionar algunos textos que muestran que las órdenes religiosas de los franciscanos y los hipólitos, las que en el 1562 dan inicio a tratar la salud,
como un tema de atención a los que transitaban de Veracruz a la Ciudad de México, siendo conocido como el Hospital de Jalapa, primero con el nombre de San Diego, después de la Inmaculada Concepción. Visto bueno del reino, la instalación de un hospital y de un monasterio de la Orden Franciscana que se llamó la Natividad de María Santísima. En ese supuesto hay que recordar que la forma de gobierno novohispano establecía algunas estructuras administrativas, como fue la Alcaldía Mayor. En el caso de Jalapa, en ese predio que hoy conocemos como el domicilio del Palacio de Gobierno, ahí es la parte original donde se establece la Alcaldía Mayor con la Casa Consistorial, pero anexo está un hospital. Fue así que durante más de 240 años, la iglesia atendió a naturales y españoles de tránsito por la región, o nativos del entonces Cantón de Jalapa. Y fue hasta 1822 que el Congreso Virreinal determinó entregar el hospital a la Alcaldía Mayor. Después tenemos el dato de que llega a mediados del siglo XIX, por ahí de 1840, un doctor español llamado Sebastián Cánovas Pérez de Tudela, que es quien ve la necesidad de crear una institución hospitalaria de carácter civil en Jalapa. ¿No? Él se dedica entonces a reunir entre sus amigos lo necesario para construir esta institución. De ahí que uno de sus amigos le dona el lugar donde se construiría después el hospital de Caridad en su primer momento. Si bien en México el primer hospital en la ruta Veracruz-México tuvo un origen militar desde mediados del siglo XVI, es por epidemias como el vómito negro, que se originan otros espacios a lo largo de la ruta y de la cual Jalapa es una. Fiebres pútridas y otras no conocidas. Jalapa tenía la herbolaria y el clima, un excelente ambiente para los tratamientos en el hospital. Y así, con muchos tropiezos, por no mencionar que muchos años fueron administrados los hospitales por militares, el recinto estuvo ubicado en la Casa Consistorial y en el cuartel conocido en 1862. Sin embargo, luego de múltiples plagas y epidemias, el médico Sebastián Cánovas Pérez de Tudela incentivó la fundación del Hospital de Caridad. No detectamos exactamente a partir de qué momento se le nombra Hospital Civil. Tenemos el antecedente de Hospital de Caridad y de ahí lo empieza a nombrar Hospital Civil, pero no sabemos exactamente en qué momento cambia de nombre a Hospital Civil. E incluso en su libro, él señala que la inauguración de dicho hospital es el 1 de marzo de 1862 y ya lo nombra como Hospital Civil, siendo él el primer director. En un predio límite de la hacienda y donado por los hermanos Francisco y José Julián Gutiérrez Fernández, uno dueño de lo que es hoy el Casino Jalapeño y el otro la hacienda de Pacho Nuevo. La hacienda de Pacho abarca lo que es ahora el Estadio Jalapeño, abarca el dique. Jalapa era muy chiquito y a mí siempre me platicaron, o sea, de mi tatarabuelo José Julián Gutiérrez y Fernández y su hermano Francisco Gutiérrez y Fernández, muy unidos, estudiaron juntos en Barcelona a principios del siglo XIX, y que Francisco Gutiérrez y Fernández, había sido el donador del terreno del Hospital Civil, lo que ahora es el Hospital Civil. Y junto con la Casa de las Recogidas, a un costado del callejón conocido como la Bolsa del Diablo, se conformó el primer hospital, no perteneciente a la iglesia o al mando militar, destinado para atender a la sociedad en general, carente de recursos. De ahí su nombre, sin ser nunca el oficial, Civil. Se reúne con jalapeños, sobre todo con quienes disponen de un capital, para poder buscar un predio que finalmente dona el señor Francisco Gutiérrez, y en la calle que hoy conocemos como Nicolás Bravo, y lo que colindaba con lo que en esa época se llamaba la Bolsa del Diablo, que era un callejón cerrado, en el que van a colocar un incipiente hospital que de alguna forma viene vinculado a aquella tradición incipiente
insisto, hospitalaria que tenemos los jalapeños. En ese sentido, se habla de una casa de las recogidas, en el entendido muy claro de que son aquellas mujeres que quedaron en viudez por alguna razón, por las guerras, por las propias enfermedades que se dieron en su momento, y que la comunidad, y sobre todo la comunidad religiosa, se compromete a proveerlas de un estado de seguridad, de bienestar en esa antigua casa que va a estar anexa a ese predio donde hoy encontramos el Hospital Civil. Cabe mencionar además que existe una vinculación coincidente con sus orígenes altruistas al Mercado Jáuregui y al Hospital de la Caridad en 1862. Hay una cuestión natural de un terremoto que hace que el segundo director se desplace a lo que es la Escuela Cantonal Juan de la Luz Enríquez. Y en este periodo él fallece y regresa el hospital a su ubicación original, ya con el tercer director, que es Isaac Espinosa Pasos. Él ya regresa ahí, se supone que ya se dan algunas mejorías, a esta construcción, y para que volviera a funcionar como Hospital de la Caridad. En Jalapa, entre 1850 y 1862, se sentaron las bases que la salud y la atención de los desposeídos, a través de los honorables juntas del Hospital de la Caridad y del que fuera después el Asilo Sayago, y que cabe recordar primero tenían un papel más general, de manera que se entreteje la historia de Jalapa. Pues ahí tienen la historia del Hospital Civil en Jalapa. Y vámonos al sur de la entidad. Fluvio César Martínez nos presenta Jaguarundi, un parque ecológico que tiene como objetivo el fomento de la divulgación científica, la educación ambiental y preservar las selvas. Adelante. El 5 de junio del año 2002, se reconoció a la primera reserva ecológica privada en el sur de Veracruz. Se trata del Parque Ecológico Jaguarundi. Ubicado en el corazón de la zona industrial, se llega a él utilizando la carretera costera del Golfo a tan solo 5 kilómetros de Coatzacoalcos. Al llegar, notarás que el color y el olor a fresco natural te hacen olvidar del estrés y la urbanización. Nosotros podemos percibir en primera instancia un cambio de temperatura. En cuanto estamos afuera de la selva, sentimos mucho calor, pero entramos a la selva e inmediatamente sentimos un poquito más de frescura. La extensión territorial es de más de 1000 hectáreas, en su mayoría de selva tropical. Aquí habitan 65 especies de mamíferos, 22 tipos de peces y 214 especies mariposas, 205 tipos de aves y 45 diferentes reptiles. Aunque los pumas jaguarundi son los animales más representativos de este lugar, pues es de ahí donde se deriva el nombre de la reserva. Como tienen un espacio bastante grande, los dejamos que anden libres. Hay animales que entran, lagartijas, tortuguitas, aves, que ellos mismos en casa se encargan de perseguir y muchas veces los cazan, pero eso les sirve a ellos como enriquecimiento. Ya de ahí nosotros solamente trabajamos con la alimentación y un programa de medicina preventiva. Son 3 felinos que habitan en la zona. Pueden ser visitados y observados desde lo alto, ya que son tímidos y no les gustan los gritos. En este pulmón natural, se busca que las personas hagan conciencia sobre el respeto y cuidado de la naturaleza, a través de acciones de educación ambiental. Entre ellas, y una de las principales, están las visitas guiadas.
Es aproximadamente 1 kilómetro de camino, lo que es el sendero dentro de la selva, y podemos encontrarnos pues vegetación que habita en las selvas tropicales, selva alta perennifolia, una zona de palmar, vamos a encontrar algunos cuerpos de agua pequeñitos. Durante el recorrido usted puede tener contacto con más de 500 especies animales endémicas de la selva tropical. Lo mejor de todo es que lo hace cobijado por estos árboles que, además de cubrirles del sol, le transmiten un ambiente agradable, algo que pocos tienen la oportunidad de disfrutar. El sendero empedrado te hace reflexionar sobre lo mucho que hemos olvidado la importancia de los ecosistemas, pero basta con mirar hacia arriba y disfrutar del encuentro de las copas de los árboles o escuchar el sonido de las aves. En Jaguarundi también puedes hacer ciclismo en una ruta segura de más de 1 hora. Y para cerrar con broche de oro, ¿cómo les caería realizar un recorrido por la laguna? Todo con seguridad y los visitantes disfrutan mucho esto. Son 20 minutos que disfrutan de un paseo para darle, ahora sí, oportunidad a todos los visitantes que acuden. Y podemos seguir contando y describiendo a los animales, las plantas y los espacios de esta reserva. Aunque sería mejor que te animas a disfrutar del contacto con la naturaleza, en un lugar que no tiene costo de ingreso. Si traen a sus hijos, sería una excelente forma de educarlos en materia ambiental. Al final, la Madre Tierra seguirá en este lugar, abierta para todos aquellos que la quieran disfrutar y conservar. Un parque ecológico comprometido con la naturaleza y la conservación de la biodiversidad, especialmente para que dicho mensaje llegue a los niños. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Gracias de verdad por habernos acompañado. Esto fue Expediente 4. Nosotros todo lo investigamos.